Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Ecuador espera alcanzar hasta fines de julio de 2020 un acuerdo con acreedores para mejorar las condiciones de bonos por un monto de $17.300 millones. Esta semana prevé hacer una presentación inicial a los tenedores de esos papeles. El camino hacia la renegociación arrancó en abril pasado con la aceptación de esos inversionistas de iniciar diálogos con el gobierno y frenar hasta el 15 de agosto el cobro de intereses de esos papeles. El gobierno tiene dos desafíos. El primero, lograr mejorar las condiciones. Por ejemplo, que los vencimientos de esas obligaciones que empiezan en el 2022 sean más homogéneos, es decir, que no se concentre tanto en ciertos años. Y segundo, que el proceso con los tenedores no sea hostil para evitar riesgos futuros en el acceso a financiamiento, según dijo Richard Martínez, ministro de Finanzas. El titular de la cartera no detalló la propuesta que presentará a los acreedores a finales de este mes. Sin embargo, señaló que se buscará alivio de liquidez inmediato, suavizar el perfil de amortizaciones y reducir el monto de los cupos de mediano y largo plazo. Sobre este y otros temas, hablaremos con el economista Pablo Dávalos. Bienvenido. Las 7:39, 7 horas 39. Saludos al economista Pablo Dávalos. ¿Ha escuchado usted la introducción, lo que anuncia el ministro de Finanzas, las cifras en cuanto a la renegociación de la deuda? Yo solo le añado un elemento, que justamente es titular de un periódico, el diario El Expreso. A Ecuador aún le espera un ajuste mayor que llegará al 70% del Producto Interno Bruto hasta el 2023. Buenos días, economista Dávalos. Su lectura, por favor. Un saludo muy cordial. Gracias por la invitación. Deseo que todos estemos bien, que nos cuidemos en este contexto de la pandemia que está cambiando radicalmente al mundo. Efectivamente, nosotros hemos visto que la preocupación fundamental del Ministerio de Economía no es generar los recursos para solucionar la pandemia, tampoco es generar los recursos para la educación, tampoco para cuidar a la población. La preocupación principal del gobierno y del Ministerio de Finanzas es satisfacer a los tenedores de bonos de la deuda. Es increíble, pero el mes de marzo, con el apoyo del Fondo Monetario y del Banco Mundial, el gobierno, cuando reunió a esos tenedores, en vez de proponerles un plazo al menos de un año, como a nivel mundial se ha establecido, lo que hizo es prorrogar las negociaciones para el mes de agosto. Es decir, decirles, no tengo para pagar intereses en estos meses, pero puedo pagar los intereses en 3 meses, ¿no? Y de hecho está reuniendo recursos para pagar el mes de agosto $811 millones en intereses, y muy poco de eso se va a amortización. En otras palabras, estas declaraciones del ministro de Finanzas demuestran que la preocupación del gobierno es básicamente de los tenedores de bonos de la deuda. Tan es así que ha pagado de forma anticipada bonos cuyo cupón vencía en el 2023, y no solo eso, sino que acaba de perder, de acuerdo a denuncias realizadas, una apuesta estratégica en margin calls con una institución financiera internacional que se llama Goldman Sachs, ¿no? Más Credit Suisse, una apuesta que le ha costado al país, de lo que se sabe, $1.000 millones, y uno no sabe por qué no actúa Contraloría General del Estado. Recordemos que yo fui parte de una comisión auditora, ¿no?, en el 2018, justamente para ver este tipo de procesos. No sé qué espera el Contralor, no sé qué espera la Fiscalía para empezar un proceso de investigación sobre estas dinámicas de endeudamiento externo. Economista Dávalos, buenos días. El ministro ha justificado, le saluda Licenia, el ministro ha justificado en las últimas horas el pago anticipado a Goldman Sachs y a otras entidades internacionales, diciendo que era importante ese pago para evitarse pagar más intereses en lo posterior,
Entonces, ¿cómo entender que mediante la pandemia el ministro diga ahora que ante la improbabilidad de que los bonos que entregó en 2018 como garantía se vayan a recuperar y para no tener que pagar más crédito prefirió precancelar una deuda cuando habían otras prioridades como la vida de los ecuatorianos durante el inicio de esta crisis sanitaria, se haya actuado de esta manera y se le diga al país tipo de noticias, sino y se revelan cuando ya no le queda otra alternativa que aceptar, porque economistas como usted y otros conocedores de la materia se han puesto a investigar y han revelado que no es como nos dicen todos los días? Sí, el ministro realizó en el 2018 una operación de margin call, aprovechó la coyuntura e introdujo en la ley de fomento productivo varias reformas que le permitan hacer esta operación. Puso como colateral papeles de la deuda de 2022 para ser creíble en el mercado financiero, generó un colateral 2.4 más veces al monto de recursos que recibió. Se imaginó que ese colateral, esos papeles de la deuda, se iban a cotizar siempre al 100% en los mercados internacionales. Cuando empezó a caer la posición externa del gobierno y la credibilidad del gobierno producto de las manifestaciones, etcétera, y producto de no cumplir con el Fondo Monetario, inmediatamente subió el riesgo país y esos papeles cayeron de precio. En consecuencia, tuvo que aplicar ese colateral de 2.4 y por cada dólar que recibió tuvo que pagar 2.4 dólares. Es decir, ni una tasa de interés tan alta podría haber garantizado ese pago, esa transferencia. Se trata de una operación prohibida por las leyes ecuatorianas, una operación que tiene que ser investigada por la Contraloría y que generó una pérdida acumulada de alrededor de $1.000 millones para el país, que en este contexto son bastante importantes, sobre todo para cumplir y para garantizar la salud pública y la educación. Recordemos que el ministro acaba de suspender $98 millones a las universidades, ¿no? Acaba de suspender 460 millones a la educación inicial y media. Imaginémonos qué podría haberse hecho con esos $1.000 millones que acabamos de perder producto de un mal cálculo realizado por el ministro de Economía y Finanzas. En consecuencia, uno no sabe qué espera la Contraloría para empezar a actuar, no sabe qué espera la Fiscalía para empezar a actuar, no se sabe qué espera la Asamblea Nacional para establecer una investigación especial alrededor de este caso, ¿no? Porque los jóvenes que salieron a protestar por las universidades estaban protestando por $98 millones. 98 millones es menos del 10% del Ecuador ha perdido, y si tomamos en consideración todo lo que ha transferido el país, los 1.239 millones que transfirió el mes de marzo, más estos 1.000 millones, más los 800 millones, estamos hablando de una cantidad cercana a $3.000 millones solo en deuda, en pleno contexto de pandemia, y cuando todo el mundo en este momento está privilegiando la salud de sus habitantes. En ese sentido, el Ecuador, podemos revisar la literatura, podemos revisar las fuentes, los medios de comunicación. El Ecuador es el único país que ajusta su economía en un contexto de pandemia. Ajustar la economía significa dejarle a la gente sin trabajo, dejarle a la gente sin posibilidades de defensa frente a la peste. O sea, ningún país del mundo, independientemente de su ideología, sean de izquierda o sean de derecha, y los ejemplos están ahí. Colombia tiene un gobierno de derecha, Chile tiene un gobierno de derecha, Argentina tiene un gobierno de centro-izquierda. Ningún país del mundo está ajustando su economía. O sea, ningún país del mundo considera que en este momento la prioridad es ajustar para satisfacer a los tenedores de bonos de la deuda. Ningún país del mundo. Y nosotros vemos asombrado el rol de Fiscalía, por ejemplo, cómo se dedica a denunciar, tweets, ¿no?, con respecto a determinado funcionario, y no se atreve a investigar lo que está pasando en este manejo de la deuda, no se atreve a eso. Eso significa que las instituciones cumplen un rol estratégico, no están cumpliendo el rol que está definido por la ley, y eso nos hace muchísimo daño. Nos hace muchísimo daño porque desinstitucionaliza al país, porque se pierde confianza en instituciones que son claves, sobre todo en estos momentos, en momentos tan difíciles como esta crisis sanitaria y esta crisis económica. El ministro de Finanzas, Pablo, ha tratado de explicar esto, y por eso es que le pido que nos dé interpretando, porque al ministro de Finanzas no hay como creerle absolutamente nada. Pero él ha dicho que el gobierno tiene dos desafíos, y cito: el primero, lograr mejores condiciones, por ejemplo, que los vencimientos de esas obligaciones que tiene el país, que empiezan en el 2022, sean más homogéneos, es decir, que no se concentren tanto en ciertos años. Y dos,
que el proceso con los tenedores de los que usted hablaba no sea hostil para evitar riesgos futuros en el acceso a financiamiento. Esto es lo que sostiene Richard Martínez. ¿Qué piensa usted? Quieren ver la posibilidad de retornar a los mercados de capitales y volver a emitir bonos, pero es muy difícil que retornen a los mercados de capitales y emitan bonos por el riesgo país que en este momento tenemos. Ese puntaje de riesgo país hace prohibitiva la tasa de interés. Recordemos que este es un gobierno que ya se va, es un gobierno que unos meses tiene que irse, y no se entiende un gobierno que tiene que irse porque esté pensando en el 2022, salvo que estén seguros que ganen un aliado de ellos, que podría ser Guillermo Lasso, ¿no? Recordemos también que la ley de ordenamiento fiscal, una ley que desestructura tan gravemente al país, una ley que violenta la soberanía del IES, violenta la soberanía del ISFA, del ISPOL, de los GAR, esta es una ley que va recién a entrar en vigencia en el 2022. Entonces, esta posición del gobierno es coherente si el gobierno se queda al menos un año más. Es decir, el gobierno está pensando que las posiciones de mejoramiento de su relación con los tenedores de la deuda le van a permitir emitir bonos a mediados del próximo año. Pero a mediados del próximo año ya no existe este gobierno. Este gobierno ya saldrá. En consecuencia, es una actitud absolutamente irresponsable. El gobierno tiene que concentrarse en manejar la crisis humanitaria, la crisis sanitaria, la crisis económica causada justamente por el virus, por los protocolos de confinamiento que han provocado que todos los mercados se cierren, que todos los mercados se suspendan, y eso está generando muchísimo desempleo. Esa debe ser la prioridad del gobierno, no acercarse a los tenedores y decirles que estén tranquilos, que todo va a estar bien, que el país va a cumplir con esas tasas de interés, con esas operaciones fraudulentas, sobre todo para el 2022, cuando ellos ya no van a ser gobierno. Su horizonte es febrero del próximo año. Hasta ahí llega este gobierno. En febrero ya empieza realmente la transición. Entonces, no tienen sentido las declaraciones del ministro. El ministro tiene que decirle al país cuáles son las asignaciones extrapresupuestarias en función del decreto de emergencia y de excepcionalidad para combatir y para luchar en contra de la pandemia, para apoyar a los ecuatorianos en esa lucha, para proteger la salud, para proteger el empleo, para proteger la educación. Ese debe ser el rol del ministro. Lamentablemente esas declaraciones no corresponden al momento que está viviendo la sociedad ecuatoriana, y lo que la sociedad ecuatoriana exige en este momento es preocupación, exige este momento políticas públicas en defensa de la salud, en defensa de la vida. Es lo mínimo que cualquier gobierno del mundo está este momento ejerciendo, no ajustes económicos. Esto, y creo yo, ajustar una economía en un contexto de pandemia es causal de la Corte Penal Internacional. Es provocar un sufrimiento y un dolor innecesario a su sociedad, a su población, cuando no amerita eso, ¿no? La sociedad está muy vulnerable, la sociedad está sufriendo por un evento externo que es un virus cuya letalidad realmente es importante. En ese contexto de dejarle sin trabajo solamente por ajustar variables económicas, ajustar variables de gestión de tesorería y cumplir con el Fondo Monetario Internacional es de indolente y es perverso. Yo creo que a futuro el próximo gobierno tiene que reunir toda esta información porque se está configurando un delito de lesa humanidad. Ajustar la economía en estas circunstancias no tiene ningún sentido que no sea provocar un daño adicional, y cuando se provoca un daño adicional, ahora existe una arquitectura internacional en la Corte Penal Internacional que castiga este tipo de comportamientos. Economista Dávalos, otro tema que preocupa a los ecuatorianos es el tema de los combustibles. El ministro de Energía ha señalado que va a haber una banda, un tope que no va a permitir que cuando el precio del petróleo a nivel internacional alcance su normalidad, esto afecte al bolsillo de los ecuatorianos. ¿Hasta qué punto este tipo de declaraciones es creíble? Bueno, el gobierno ha eliminado los subsidios cuando no tenía ninguna necesidad de hacerlo. O sea, ¿por qué en este momento no estamos importando, habida cuenta de la interrupción de los circuitos económicos, y la economía nacional está utilizando los combustibles que se producen en sus propias refinerías? No hay necesidad alguna de eliminar esos subsidios. Se eliminó esos subsidios por razones absolutamente ideológicas. ¿Qué significa esto? Significa que cuando cambiemos los semáforos y la gente empiece a retornar, eso va a implicar movilización social, va a implicar conflictividad social.
Lo único que ha hecho el ministro y ha hecho el presidente simplemente es generar un ambiente de caos, un ambiente de conflictividad social, porque él asumió un compromiso en octubre de no revisar estos subsidios hasta que existe una estrategia integral y de focalización, que nunca se lo dio. Es decir, otra vez ha traicionado su compromiso, lo cual ya nos llama la atención en un personaje como el presidente de la República, ¿no? Que traicione acuerdos adquiridos, nos llama la atención, pero ahora en este contexto de pandemia, lo único que va a pasar es que cuando las personas, los jóvenes, las organizaciones sociales, etcétera, se reúnan, producto del cambio de semáforos, vamos a tener un escenario de conflictividad social. O sea, es lo único que han logrado, porque macroeconómicamente no se ha logrado nada. Una vez que se eliminan estos subsidios, los precios relativos cambian, y los precios relativos significan los precios de toda la sociedad, los precios de la canasta se hace más cara, y eso castiga aún más a la gente que está sin trabajo, a la gente que no tiene ingresos, a la gente que está sobreviviendo más, ¿no? Y eso no es lo peor está por venir, como diría el eslogan de un banco, ¿no? Porque el gobierno prepara cambios a la ley monetaria, cambios al Código Orgánico Monetario y Financiero, cambios que nos van a conducir a un escenario más duro, más grave todavía de lo que estamos viviendo. El gobierno apunta a eliminar el ISD, el gobierno apunta a eliminar el coeficiente de liquidez doméstica, el gobierno apunta a un escenario de catástrofe social, de crisis, ¿no? Probablemente con esta nueva ley que el gobierno está preparando, la dolarización no vaya más. El gobierno apunta hacia eso, va a entregar en los próximos días, las próximas semanas, un conjunto de reformas a este Código Orgánico Monetario y Financiero que pondrán en cuenta regresiva el esquema de dolarización. Entonces uno no entiende qué pretende el gobierno de Lenín Moreno, por qué intenta hundir al país, por qué intenta destruir la economía, cuál es su agenda real, o sea, por qué provoca tanta desazón, tanta incertidumbre, tanto caos en un ambiente donde lo único que tenía que hacer es no hacer nada, dejar que las instituciones actúen por sí mismas, ¿no? Pero el escenario probablemente venga para peor. Es decir, ya no solo recesión, crisis sanitaria, sino que con estas reformas monetarias vamos a entrar en una crisis monetaria creada ex profeso por este gobierno. Economista Dávalos, un segundito, Guacho, solo una puntualización aquí. ¿En qué medida, cómo estas reformas que usted menciona ponen en riesgo la dolarización? ¿Por qué? ¿Cómo se configura este riesgo? Sí, tenemos que esperar las reformas, pero esas reformas apuntan al ISD, la eliminación del ISD, apuntan a la eliminación del coeficiente de liquidez doméstica, apuntan a cambiar los balances del Banco Central para que existan coberturas al 100%. Es decir, ya cuando lo envíe, entonces ahí sobre ese texto podemos trabajar y podemos definir los escenarios de qué es lo que significa esas reformas, ¿no? Yo le quería preguntar justo sobre este tema en el ámbito de la ley llamada humanitaria, porque aquí hay que ponerse a pensar 100 veces qué está tramando el régimen, que pese a que las semanas transcurren, aún no veta parcialmente o aprueba las dos leyes que aprobó el Parlamento o la Asamblea Nacional. El asambleísta de Alianza País, José Serrano, advirtió que se pretende radicalizar la precarización laboral. Inclusive un artículo que creo que es el 649, no recuerdo, que en alguna medida protegía la estabilidad de los trabajadores. ¿Hay algo en mente? ¿Cómo se puede leer esta actitud del régimen? Porque ahí está también el problema de los deudores, de las tarjetas de crédito, de cómo se va a manejar todo este aspecto que tiene una profunda connotación social, Pablo. Efectivamente, el gobierno tiene hasta el 16 de junio para pronunciarse con respecto a estos dos cuerpos legales. Caso contrario, estos dos cuerpos legales entrarán en vigencia por el Ministerio de la Ley. Lo más probable es que el gobierno insiste en el caso de la ley de apoyo humanitario, insiste en su versión original, es decir, que incorpore las tablas de contribución a los ingresos de acuerdo a la versión original. En otras palabras, simplemente utilizó una estrategia de convencimiento a la Asamblea Nacional para que caiga una especie de trampa. Le dijo que no aborden eso y que aprueben la ley, pero en el veto él puede insistir en el proyecto original. Si existe en el proyecto original, la Asamblea necesita 2/3 partes de su votación interna para
o ratificarse en su versión original o rectificar la versión enviada por el presidente, lo cual es muy difícil, habida cuenta de que los asambleístas que tenemos son al estilo Mendoza, más o menos, ¿no? Entonces, lo más probable es que el gobierno se ratifique en su versión original. Lo que significa que el gobierno va a ir por una fiscalización directa, sobre todo a los más pobres. Recordemos que en la versión original se bajaba lo que se denomina la base imponible, que además consta en la carta de intención del Fondo Monetario Internacional. La base imponible, que estaba en alrededor de $11.400 anuales para excluir justamente la canasta familiar, ahora bajaría a $6.000. Eso hace que una familia que gana 600 o $500 al mes tenga que pagar impuesto a la renta. Para esa familia, pagar impuesto a la renta por el porcentaje mínimo que sea, significa excluirle de bienes de la canasta básica. Es decir, una familia tendrá que comprar menos pan, menos leche, que comprar transportarse a pie. O sea, significa básicamente afectar sus condiciones de vida, porque se ha bajado la base imponible. Entonces, lo más probable es que el gobierno esté pensando en cómo bajar esa base imponible y cómo sostenerse en el caso del proyecto original de apoyo humanitario. En el caso del ordenamiento de las finanzas públicas no veo mayores cambios. Ahí creo que el gobierno va a insistir en la propuesta que la Asamblea le envió, porque la Asamblea se allanó totalmente. Creo que la Asamblea no entendió lo que son las reglas fiscales, no tenía idea de lo complejo que es esa ley. Simplemente aprobó por cualquier razón, menos por una razón motivada, razonada, que implique la comprensión, porque no entiendo cómo, por ejemplo, se le puede obligar a una institución como el Seguro Social a guardar reglas de resultado primario no petrolero. O sea, eso significa que se interviene sobre el Seguro Social, se interviene sobre el sistema previsional. El ministro de Finanzas puede decir, bien, estas pensiones se pagan, estas no se pagan, estas aumentan de esta forma, estas aumentan de otra manera. Y no solo eso, sino que las inversiones privativas y no privativas también forman parte en este momento de las prerrogativas que tiene el Ministerio de Finanzas, ¿no? Es decir, mira, el porcentaje de inversiones no privativas va a ser este, el porcentaje de privativas va a ser este, lo que significa que va a haber menos recursos para los fondos previsionales y más recursos para los mercados financieros. Eso es grave y no sé por qué los asambleístas permitieron que se intervenga de esta manera sobre el IES. Yo no he visto a los militares pronunciándose por intervención en el ISFA, que es gravísimo, en el ISPOL también. Tampoco he visto a los GATS que se interviene de forma directa en ese presupuesto, ¿no? Yo estoy estudiando esta ley, es muy compleja, es muy, muy compleja. Y cuando la he estudiado, de verdad que no entiendo cómo los GATS no han hecho un pronunciamiento AME, con GOPE, etcétera, con respecto a esta ley. O sea, no entiendo por qué soslayaron el estudio, el análisis de una ley tan compleja como esta, ¿no? Que les perjudica directamente a AME, a CONGOPE, a cada uno de los alcaldes, a cada uno de los prefectos, les perjudica directamente, ¿no? Y hasta ahora ni AME ni CONGOPE se ha pronunciado al respecto, no ha hecho el más mínimo estudio al respecto, no tienen ni idea de cómo pronunciarse frente a esta ley. Los alcaldes y los prefectos están ciegos con respecto a esta ley y eso es grave, me parece. Economista Dávalos, la Corte Constitucional, y en otro tema, les había dado o ofrecido que en 72 horas iba a pronunciar sobre esa serie de acciones que se emprendieron para defender el presupuesto de la educación superior. ¿Han tenido ya alguna respuesta de la Corte Constitucional? Sí, la Corte Constitucional dio 72 horas para que se entreguen todos los documentos que sean necesarios para avalar, justificar y legitimar lo que se había establecido durante la audiencia. Y en este momento la Corte ya está debatiendo. Nosotros sabemos que ya la Corte está buscando toda la información, son informaciones técnicas con respecto al pronunciamiento del ministro. ¿Qué tiene que hacer la Corte? La Corte tiene que en este momento validar, pedirle las certificaciones presupuestarias al ministro para saber si el ministro cumplió con la medida cautelar. Si el ministro no entrega las certificaciones presupuestarias, si el ministro no entrega el cumplimiento de la medida cautelar establecida por la Corte Constitucional, entonces la Corte Constitucional tendrá que destituir al ministro de Finanzas, ¿no? Probablemente nosotros esperamos que la Corte Constitucional se apegue a la ley, se apegue al derecho, se apegue a la defensa de la Constitución y defienda, sea coherente con su pedido original de medidas cautelares, defienda el presupuesto, defiende el alcance del decreto de emergencia y el control de constitucionalidad que hizo con respecto a ese decreto y que destituya al ministro de Finanzas. Si todo es de acuerdo a la ley,
la Corte debería destituirlo en esta semana al ministro de Finanzas. Eso ¿Cree, es lo que cree que esperaríamos. Es que esto tiene que pasar. ¿Sea posible? Porque yo le pregunto, porque hay el antecedente de que en días pasados el propio presidente de la República en una cadena nacional defendió esta decisión y defendió obviamente a su ministro por haber tomado esta resolución de disminuir el presupuesto a las universidades públicas. La Corte Constitucional tiene la potestad de destituir al ministro de Finanzas. Es decir, si la Corte Constitucional dictaminó medidas cautelares y el ministro no cumplió, el ministro está fuera. Si el presidente no ordena el cumplimiento de esas medidas cautelares, el presidente también está fuera. La Corte Constitucional tiene la potestad incluso de destituir al presidente de la República por no cumplir con la Constitución. O sea, no cumplir con la Constitución es un acto grave, realmente muy grave. Entonces, yo creo que este momento estamos a puertas de la destitución del ministro de Finanzas porque no cumplió con la Constitución. Las leyes hay que cumplirlas. O sea, las leyes no están para opinar sobre ellas, están para cumplirlas, sobre todo cuando se es funcionario público. El ministro, al no cumplir con las medidas cautelares, al no demostrar ese cumplimiento, tiene que inmediatamente ser destituido de su cargo por la Corte Constitucional. Entonces, nosotros esperamos eso, esperamos un dictamen ratificatorio de las medidas cautelares y la destitución del ministro de Finanzas. Muchas gracias, economista Dávalos. Bueno, sus palabras ojalá sean premonitarias, porque se ha violado mucho la Constitución en el Ecuador. Se ha violado demasiadas veces la Constitución política del Estado. Gracias por haber atendido esta entrevista. Gracias también. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. De igual manera a usted. Gracias, economista. Punto Noticias. Aquí se escuchan bien las noticias.